la política pública y la competencia, me parece que en un Estado, en un gobierno, no se pueden separar. Yo no soy de aquellos que piensan que la competencia está por fuera de que pueden ser las políticas de gobierno en un Estado. Yo creo que la política de competencia debe acompañar la política de gobierno. Si uno se pone a analizar un poquito lo que ha sido en los últimos 4 años, luego de las crisis en los centros internacionales financieros, uno puede ver cómo ha incidido, cómo ha incidido un poco la crisis. Gracias. Dame un poquito de agua porque... Gracias. Cómo ha incidido la crisis internacional en la concentración de los mercados. Si uno analiza, por ejemplo, en Estados Unidos, luego de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos a los principales bancos americanos, uno lo que ha visto es una concentración en esos bancos por la absorción que ha habido de otras instituciones financieras más chicas. Por lo tanto, fíjense ustedes que esa crisis ha ido en contra de lo que sería un mercado competitivo, porque ha concentrado mucho más el sistema financiero. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, ¿qué es lo que prima en una crisis financiera como lo que ha sucedido? ¿Qué hacen los estados? ¿No asisten? ¿Dejan caer el sistema financiero? ¿O van hacia una ayuda como ha hecho Estados Unidos o los países europeos y terminan concentrando el mercado? Ahora, desde el punto de vista de la política de la competencia, es cierto que ha habido una concentración, pero me parece que la política pública, en el caso particular de estas crisis financieras, tiene que ir un poco más allá y está pensada en el desarrollo de la economía de un país, en sostener el empleo. Por lo tanto, uno no puede separar las dos cosas. Las políticas públicas y la política de competencia forman parte de las instituciones de un país. Por lo tanto, no hay una diferenciación entre estas. Por supuesto, en la época de crisis se exacerban un poquito este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hoy los mercados se han concentrado, por lo menos en el tema financiero, en los bancos, en las entidades financieras, se ha concentrado muchísimo más. Nosotros, y esto pasa en todos los países, nosotros no actuamos sobre los mercados externos, y la verdad que si afuera venden más caro, desde mi punto de vista, mejor. Digamos, son divisas para el país. El problema es del otro país, en tal caso, que vea que pueda tener el órgano contralor de la competencia del país a donde se está exportando, sería que tendría que estar preocupado si es que existiera alguna inconsistencia con su propia ley de defensa de la competencia. La verdad, nosotros actuamos en nuestras fronteras y nuestro ámbito de actuación es exclusivamente en el territorio nacional. Por supuesto que hay operaciones a nivel internacional que tienen impacto en nuestro país, por ejemplo, o puede ser en Ecuador. Entonces se analiza la operación. Eso desde el punto de vista de fusiones y adquisiciones, ¿no? Pero lo que pase hacia afuera, como política de comercio exterior, nosotros no actuamos. Tanto es así que inclusive los casos de dumping, que son por introducción de productos en un territorio, en este caso en Argentina, las lleva a otra área totalmente diferente a la nuestra. Nosotros no actuamos en ese tipo de cuestiones. Son competencia, en este caso, del Ministerio de Industria, ¿no?, en nuestro país. Pero no, con la política exterior, de comercio exterior, nosotros no. Defendemos la competencia, los mercados internos. Si uno quiere ser muy purista, podría decir que cuantos más jugadores haya en la cancha, por supuesto más competitivo es la economía de un país. Lo que pasa es que lo que tenemos ahí es un poquito justamente la política pública, que es lo que pretende un país de su economía. Si queremos tener, y Argentina ha vivido procesos de apertura enormes, como fue en la década del 90, y no nos fue bien. Con lo cual me parece que uno debe
la política pública, la definición de lo que se quiere como país, es una decisión, es una política pública mucho más grande de lo que puede ser la defensa de la competencia en términos particulares. Primero hay que definir qué país se quiere, con quién se puede competir, o si queremos que vengan todos y compitamos todos. Definido el modelo de país que se quiere, después viene la competencia, porque todos los tratados o todas las disputas que hay en el marco de la OMC, donde la disputa de los países centrales está definida en la liberación del sector industrial, y desde nuestros países latinoamericanos o asiáticos que tienen producción agrícola está en decir dejen de subsidiar al sector agrícola, que nosotros vamos a ser competitivos también. Digo, en esa disputa es justamente que no se llega a un acuerdo. Por eso la ronda Doha ha caído, porque los países centrales quieren liberar que los países como el nuestro que dejen libre el sector industrial, y nosotros pedimos lo inverso, porque somos competitivos en el sector agrícola. Ustedes piensen en Estados Unidos, en la Comunidad Europea y Japón, son países que subsidian muchísimo el sector agrícola. Por supuesto que en ese subsidio siempre se disfrazan cierto tipo de mecanismos, ¿no? Como muchos ahora se suelen disfrazar ese tipo de subsidios con asistencias de tipo ecológicos o pararancelarias. En realidad son medidas pararancelarias. Si uno fuera, como te dije al principio, muy purista, diría que vengan todos, competimos todos, y la pregunta es, ¿qué queda? La pregunta que queda en el país. Nosotros lo hemos vivido, no nos fue bien, y menos en este periodo de crisis. Me parece que los países se cierran mucho más, que es lógico que se cierren mucho más, porque lo que todos queremos mantener es el empleo de la ciudadanía, el empleo de la gente, porque es la única que va a terminar moviendo a la economía. Cuando se suceden estas crisis, lo primero que uno tiene son excedentes de oferta, porque los mercados donde los colocaba habitualmente, esto pasa con China, por ejemplo, donde colocaba habitualmente, son mercados que han caído desde el punto de vista económico, por lo tanto mandan sus productos a otros destinos a precios más bajos, incluso haciendo dumping. Por eso muchas veces, cuando se suceden todas estas crisis y hay una recesión a nivel mundial, lo que se suele hacer es, empieza a haber muchos problemas con las políticas de dumping, ¿no? Muchas controversias por el tema de dumping. Entonces, la primera pregunta, yo creo que la política pública en términos general, ¿no? Está por arriba de la política de competencia. Una vez definido el modelo de desarrollo de un país, con eso actuamos internamente después con respecto a las políticas de defensa de la competencia. Ya les digo, si abrimos el mercado, liberamos todo, lo más probable es que al principio haya mucha competencia y después lo que queden son tres. Porque la verdad que uno no tiene, en la economía de un país, uno no es competitivo en todos los sectores. Por eso está la visión, digamos, que los países se especializan o se han ido especializando en diferentes tipos de sectores, son más competitivos. Los países nuestros son mucho más competitivos en el sector agrícola. Súper competitivo. Argentina es súper competitivo en el sector agrícola. Estados Unidos subsidia 100.000, 150.000 millones de dólares por año. La Comunidad Europea lo mismo. Japón lo mismo. Si dejaran de subsidiar, y seguramente los productos nuestros costarían 3 veces más. Y tendríamos ingresos de divisas mucho más grandes. Pero bueno, el juego está planteado de esta manera. Parece que uno primero debe definir qué modelo país quiere, y sobre ese modelo país actúan los demás tipos de normativas o políticas, en este caso defensa de la competencia, o cualquier otro tipo de regulador, como hay muchos, ¿no? Defensa de la competencia o en nuestro caso o en el de ustedes, es muy transversal, ¿no? Actuamos en todos los mercados. Después hay entes reguladores, comunicaciones, me imagino que será como en Argentina, sistema financiero, Comisión Nacional de Valores, son todos mercados que están regulados, tienen un regulador, pero nosotros somos transversales en ese sentido, ¿no? Lo que digo es importante
la definición del país que se quiere, porque si no corres el riesgo de que la competencia sea inicial y después no quede nada, no tenés nada que regular, porque o quedaron todos, quedó un oligopolio o quedó un monopolio, porque la verdad es que si no tenés empresas muy competitivas en el sector donde se están introduciendo desde afuera, y esto no es en contra de que vengan compañías del exterior, todo lo contrario, digo, me parece que el proceso inicial es competitivo y después termina siendo un mercado totalmente concentrado. Tienen que tener siempre una balanza superavitaria, ¿no? Con lo cual el sistema de preferencias para ustedes es importante, sobre todo además de que Colombia y Perú ya firmaron un tratado de libre comercio. Y ustedes pueden quedar fuera del mercado. Si no tienen la preferencia van a quedar... Digo, la composición del precio de un producto es su costo, el margen de beneficio y la carga tributaria. Y en esa carga tributaria entran los aranceles. Digo, esa es la formación del precio. Si suben los aranceles, ¿van a tener que subir el producto o van a tener que bajar la rentabilidad del producto? Digo, no hay en eso mucha ciencia. Sobre todo me imagino que es un producto que competirá o tendrá los mismos costos, me imagino que puede ser en Perú o Colombia. No deben tener, me imagino, esto se lo pregunto, una diferencia competitiva muy grande como para que puedan absorber la diferencia del arancel. No, en Ecuador, en relación al salario, estamos dolarizados. Sí, por eso. Los costos son mayores y en el momento en que nosotros quedamos fuera de la TPDA, los costos de producción van a ser mayores. Y ir a competir con esos mercados que pagan cero aranceles. La calidad de Colombia y de Ecuador, las flores, casi son idénticas en calidad. Por eso, ustedes, digamos, la diferencia que tienen la tienen por precio y en este caso la diferencia la va a hacer el arancel. Al subirse el arancel es que va a incidir en los costos. Sí, obviamente. Y eso no. Y los va a dejar fuera del mercado. Van a ganar. Sí. Si no tienen un mecanismo